Buenos días, profesor. Nuestro grupo es el grupo número 3 y nuestro tema a tratar es Ley Orgánica de Educación Intercultural, Bilingüe, Derechos y Obligaciones de los Docentes, Representantes Legales y Comunidad Educativa. Tenemos que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el título 2, capítulo 2 de las obligaciones del Estado respecto al derecho a la educación, en el artículo 5, la educación como obligación del Estado, dice que el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo del año, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar a los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Esto nos quiere decir que el Estado es el principal responsable en ofrecer las garantías en el derecho a la educación. De tal modo, es imprescindible que existan políticas públicas que respalden esta función por parte del Estado. Katarina Tomaszewski, quien había sido designada por la ONU como la primera relatora especial del derecho a la educación en 1988, mencionó el concepto de las 4A del derecho a la educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La asequibilidad asegura la disponibilidad de una oferta educativa gratuita que cuente con capacidades adecuadas. Accesibilidad garantiza a todos y cada uno el acceso pertinente a una educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo. Aceptabilidad asegura procesos y contenidos relevantes y de calidad, culturalmente apropiados, consecuentes de los derechos humanos. Adaptabilidad, que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo a las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo, con sentido para cada estudiante. De este modo nos insta a pensar que la educación no debe ser entendida como un servicio, sino como un derecho, pues ella nos permite participar activamente en la sociedad. A continuación, mi compañera Plaza. Artículo 6. Obligaciones. La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, de los principios y fines establecidos en esta ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: garantizar bajo los principios de equidad y igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía. Número 2. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 3. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural. Número 4. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Número 5. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación integral coeducativa con una visión transversal y enfoque de derechos. Número 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. Número 7. Impulsar los procesos de educación permanente para las personas adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y también la superación del regazo educativo. Número 8. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo. También propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades educativas o sociales. Número 9. Incluir en los currículos de estudio de manera progresiva la enseñanza de al menos un idioma ancestral, el estudio sistemático de las realidades y la historia nacional no oficiales, así como los saberes locales. Número 10. Propiciar la información científica, tecnológica y la innovación de los saberes, la creación artística, la práctica del deporte,
la protección y la conservación del patrimonio cultural. Número 11. Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y docentes en ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo de las personas con discapacidades, adolescentes, ecosistemas y subsistemas complementarios con los distintos niveles del gobierno, así como los sectores privados y de la sociedad civil, a fin de garantizar una educación de calidad. 14. Emitir en beneficio de las y los educandos el carnet estudiantil y garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y prerrogativas que el mismo le confiere. A continuación veremos sobre los derechos y obligaciones de los estudiantes. En este caso hablaremos de los derechos. Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: ser actores fundamentales en el proceso de aprendizaje, intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte de su finalidad en el proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza, recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral en cuanto a circuitos educativos, recibir apoyo pedagógico, tutorías académicas de acuerdo a sus necesidades, ejercer su derecho constitucional al debido proceso, disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, científicas, en representación de su centro de estudio. Obligaciones de los estudiantes. Los estudiantes cumplimos con diversas obligaciones. Unas de ellas son asistir regularmente a clases, incumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, participar en la evaluación de manera permanente a través de procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el aprendizaje, procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones, comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, tratar con dignidad, respeto y sin discriminación a algunos de los miembros de la comunidad educativa, fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás, hacer buen uso de becas y materiales que se reciben, cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa. También les voy a hablar un poco de la participación y representación estudiantil. En los programas de cada uno de los niveles de educación se integran contenidos y se visualizan ambos con los docentes y con los estudiantes. En todos los niveles interescolares, asimismo, se pondrá énfasis especial en el conocimiento, profundización y aplicación de la Constitución de la República. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Los derechos y obligaciones de las y los docentes. Artículo 10. Derechos. Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: recibir incentivos por méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la ley. D. Ejercer
ejercer su derecho constitucional debido al proceso en caso de presuntas faltas a la Constitución de la República, la ley y reglamentos. Otra también es recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y evaluación de desempeño de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza. Ser tratados sin discriminación y, en el caso de los docentes con discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su importante función. Participar es el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo posible la presencia paritaria de los hombres y mujeres. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad. Solicitar el cambio del lugar de su trabajo. También tenemos acceder a la licencia con el sueldo por enfermedad y calamidad doméstica, debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un trato de servicios ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo. Otro ítem que tenemos es acceder a comunicación de servicios con el sueldo para perfeccionamiento profesional que sea en el beneficio de la educación, previa autorización de la autoridad competente. Esos son algunos de los ítems que encontramos sobre los derechos de las y los docentes. Obligaciones de las y los docentes. El docente es el mediador principal en la sala de clases, siendo un factor de gran importancia en la formación, tanto académica como la autoestima del alumno. Por ello, es fundamental reconocer cuáles son las obligaciones que lo distinguen como único deficiente. Como primero tenemos que respetar y motivar a los alumnos, cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos inherentes a la educación, ser actores fundamentales en una educación pertinente de calidad y calidez, laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa, fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución educativa, promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y la erradicación de concepciones y prácticas de distintas manifestaciones. Y como último, respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y denunciar cualquier tipo de afectación ante las autoridades judiciales y administrativas competentes. Soy la estudiante Mendoza Herrera Jocelyn y yo voy a hablar acerca del quinto capítulo, que son los derechos y obligaciones de las madres, padres y o representantes legales, de las cuales estas personas tienen derechos y obligaciones. Los derechos de las madres, los padres y o representantes legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a estos el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en manera educativa y tienen derecho además a escoger con observancia el interés superior del niño, el tipo de institución educativa y que considere conveniente para sus representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural y lingüística. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados, así como de todas las situaciones que se presenten en la institución educativa y que requieran de su conocimiento, como también llevan a las obligaciones que tienen las madres, padres y o representantes legales de los estudiantes. Tienen a cumplir la Constitución de la República, la ley y el reglamento en materia educativa, que garantice que sus representados asistan regularmente a los centros educativos durante el periodo de la educación obligatoria de conformidad con la modalidad educativa, ya sea en modalidad presencial o en modalidad virtual, como estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir también que hay que apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles, participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de instituciones educativas. Está de más decir que tienen que respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones educativas. Además, tienen que propiciar un ambiente de aprendizaje educativo en su hogar, garantizando espacios dedicados y delicados a lo que son obligaciones escolares y en las recreaciones y esparcimiento en el marco de su uso adecuado del tiempo.
Bueno, mi tema a exponer es artículo 14 de la exigibilidad, la restricción y la protección. Quiere decir que todos los actores de la comunidad educativa estarán en condición de acudir a las instancias de protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la educación que hubiese sido desatendido. Bueno, también podemos explicar que cuando la integridad física, psicológica o sexual de los niños, niñas y adolescentes se ve perjudicada, es la obligación por parte de quien está en la comunidad educativa, de la persona que haya visto la agresión en ese caso, deberá tomar actos judiciales, tendrá que denunciar y remitir a las autoridades competentes para dar el caso a conocer, ¿verdad? Bueno, también podemos decir que es la Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos que realizará el respectivo registro interno y seguimiento del caso o del desarrollo, como se lo pueda conocer, de la acción judicial impulsada. Derechos y obligaciones de la comunidad. Artículo 17. Derechos. Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes derechos. A. Recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal o informal a lo largo de su vida, que contemplen sus capacidades y habilidades para ejercer la ciudadanía y el derecho del buen vivir. B. Participar activamente en el conocimiento de las realidades institucionales de los centros educativos de su respectiva comunidad. C. Fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la comunidad organizada y los centros educativos de su respectiva circunscripción territorial. D. Participar correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en esta ley, en la constitución del proyecto educativo institucional público para vincularlo con las necesidades del desarrollo comunitario. E. Participar con veedor de calidad y calidez del proceso educativo, el cumplimiento y respeto de los derechos de los miembros de la comunidad y el del buen vivir de los recursos educativos. F. Hacer uso racional y responsable de los servicios, instalaciones y equipamiento de las instituciones educativas públicas de su comunidad, de acuerdo con el reglamento respectivo. G. Participar a través de formas asociativas legalmente establecidas en los procesos para realizar el mantenimiento de las instalaciones y la provisión de servicios no académicos de la institución educativa pública. H. Promover la articulación y coordinación de las instalaciones estatales y privadas para garantizar la protección social integral de los y las estudiantes y condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso educativo. Y participar de conformidad con la institución de la República y la presente ley en la constitución de un proceso de identificación con los centros educativos ubicados en su respectiva comunidad. J. Interesarse activamente en el conocimiento de las realidades institucionales de los centros educativos y su respectiva comunidad. Y K. Fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la comunidad organizada y los centros educativos en su respectiva comunidad. Artículo 18. Obligaciones. Las y los miembros de la comunidad tienen las siguientes obligaciones.